La hermenéutica jurídica es una disciplina del derecho que se encarga de interpretar, analizar o explicar las normas jurídicas. Como algunas normas son ambiguas o confusas, se debe recurrir a los diferentes métodos de interpretación. Dentro de los diferentes métodos de interpretación se encuentra el gramatical, el lógico, el histórico, el teológico y el sistemático. El método gramatical es aquel que se centra en el análisis de las palabras y su significado en el texto normativo, teniendo en cuenta que el lenguaje parte de símbolos y signos con un significado determinado. Lo que se busca es comprender la intención del legislador a través del análisis gramatical de la norma. El método de interpretación histórico es el que busca interpretar la norma en su contexto histórico y social, analiza las circunstancias históricas y las condiciones sociales que dieron lugar a su creación. El concepto del método lógico es buscar la coherencia interna de la norma. Sabemos que toda norma es un sistema lógico, por lo tanto tiene que ser coherente consigo mismo y con el ordenamiento jurídico en general. Cuando se accede a este método de interpretación, lo que se busca es analizar la estructura y la relación de las normas para poder entender su significado. El método sistemático es el que analiza la norma en su conjunto con relación a otras normas del mismo sistema jurídico. La hermenéutica jurídica y la exégesis son dos conceptos que están relacionados en el campo del derecho, pero tienen enfoques y objetivos diferentes. La exégesis se encarga de analizar e interpretar textos legales, leyes, normas, códigos, jurisprudencia, entre otros documentos jurídicos. Se centra en entender el significado literal de las palabras y las frases dentro del contexto del documento legal en cuestión. La exégesis implica una interpretación rigurosa y objetiva donde se busca comprender lo que el texto dice explícitamente. Es decir, que la exégesis se enfoca principalmente en la interpretación literal del texto legal y la hermenéutica profundiza en la comprensión del significado más amplio y los principios detrás de la ley, considerando diversos contextos y factores. La hermenéutica en este sentido puede ser vista como una metodología más amplia y reflexiva de interpretación jurídica. En el ordenamiento jurídico colombiano, la hermenéutica jurídica se aplica para interpretar y aplicar las leyes de acuerdo con los principios constitucionales y los valores fundamentales de la sociedad colombiana. Considera el texto literal de la ley, su contexto histórico, social, cultural, su propósito original y los principios constitucionales consagrados en la Constitución Política de Colombia. El caso de análisis es la sentencia 36274 de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Laboral, magistrado ponente Luis Eduardo López Villegas, sentencia proferida el 2 de febrero del 2010. El tema que hace referencia a la terminación del contrato de trabajo con justa causa de un trabajador por la no utilización de los elementos de protección personal. La Corte Suprema de Justicia se profirió acerca de este tema. Para la sala era claro que el trabajador incumplió al no portar los elementos de protección personal. Es claro que todas las empresas colombianas están en la obligación de suministrar los elementos de protección personal y que los trabajadores deben procurar el cuidado integral de su salud y para ello deben portar en todo momento, mientras ejecuten la labor para la cual fueron contratados, los elementos de protección personal. Poniendo un poco en contexto acerca de este caso, hace referencia a un ex trabajador de la empresa Unión Cervecería S.A., el cual aduce que trabajó 25 años para esta empresa, ingresó a trabajar allí a partir del año 1980 y después de 25 años de trabajo fue despedido. Él argumenta que fue despedido injustamente. De igual forma argumenta que durante los 2 últimos años antes de ser despedido, él sufrió persecución laboral y que la empresa en el mes de junio del 2005 decidió hacer la terminación de contrato. Los hechos que ocurrieron es que él desempeñaba el cargo de revisor del área de embotellado y se retiró por un momento un guante y la careta.
Esto porque decía que estaba expuesto a altas temperaturas y se encontraba sofocado y procedió a retirarse la careta y el guante para secar el sudor. La empresa decidió hacer la terminación del contrato aduciendo una justa causa por el incumplimiento de los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo de Trabajo y del Decreto 2351 de 1965, el artículo 7, literal A, el numeral 6, que son una de las violaciones graves de las obligaciones del trabajador. ¿Cuáles son las pretensiones del trabajador? El reintegro, la indemnización por despido sin justa causa, la indexación de la condena, las costas y las agencias en derecho. El juez de primera instancia condenó a la demandada, en este caso a la empresa Cervecería Unión S.A., a conceder al trabajador la indemnización por despido injustificado, a reconocer una suma de 55 millones aproximadamente y la indexación, y lo absolvió de las demás pretensiones. La empresa demandada recurrió al recurso de apelación mediante la sentencia 29 del 29 de enero del 2008, la cual revocó la sentencia de primera instancia al considerar que el trabajador está aceptando que se retiró los implementos de seguridad porque tenía mucho calor, y esta excusa no es válida porque el accidente con las botellas se puede presentar de improviso y en el instante en el que se está secando el sudor puede ocurrir un accidente. Y si la empresa hubiera tolerado esta situación, entonces esa conducta se hubiera configurado como culpable en el caso que hubiera ocurrido un accidente y hubiera tenido que responder por la indemnización total y ordinaria de los perjuicios, como lo indica el artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo. Posteriormente, el demandante recurre por la indemnización total y ordinaria de los perjuicios, como lo indica el artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo. Posteriormente, el demandante recurre al recurso de casación. Estando contextualizados acerca del tema de esta sentencia, entiendo que se utiliza el método sistemático. Se debe referir directamente a las normas. Es claro que la legislación colombiana, a través del Código Sustantivo de Trabajo y otros decretos, como el decreto 1072 del 2015, que es el que rige actualmente, pero para el año de la demanda se tenía otra ley. Entonces es claro que se debe analizar cuáles son las normas que rigen a la legislación colombiana, en este caso, por tratarse de una empresa. Es obligación de todas las empresas contratantes suministrar los elementos de protección personal, y todos los trabajadores están en la obligación de utilizar todo el tiempo los elementos de protección para minimizar los riesgos a los que están enfrentados, para evitar incidentes, accidentes o enfermedades de origen laboral. Cuando un empleado deja de utilizar los elementos de protección personal, está incurriendo en una falta grave porque está poniendo en riesgo su vida. Entonces también se debe recurrir al método lógico. Se debe analizar y se debe contextualizar todas las normas a las que hace referencia, las que aplican dentro de la legislación colombiana y la seguridad y salud en el trabajo, conocido antes como la parte de salud ocupacional, para el año en el cual ocurrió el evento.